Y así nos ha pasado a muchos, ¿no? Y nos ha costado creer eso. Nosotros mismos a veces nos cuesta creer, ¿verdad? De que quien cambia es el Señor. Yo me acuerdo que en una oportunidad, yo cuando estaba caminando en los pies del Señor, yo no estaba preocupado, yo no me preocupaba ni me ocupaba en lo que era el cambio. O sea, yo simplemente leía, estudiaba, buscaba de Dios para que me salvara, porque lo necesitaba, ¿verdad? Por eso yo lo buscaba, porque yo sabía que Él era el único que podía hacer eso. Pero ¿qué pasó? Que con el correr de los días, de los meses, Él iba obrando en mi vida y yo no lo percibía. Y en una oportunidad me reuní con unas personas que tenía tiempo que no veía en el trabajo, me acuerdo, y yo estuve reunidos con un grupo de gente dando instrucciones, ¿verdad? Porque yo era el jefe de toda esa gente, y hablaba y decía esto y decía el otro, aquí que allá, y después me reuní con los gerentes de esa localidad en privado, y una gerente de la localidad agarra y me dice, César, ¿qué estás comiendo tú? Me dice. ¿Qué estoy comiendo yo? Sí, me dice. ¿En qué andas metido? ¿Y por qué tú me dices en qué ando metido? Porque tú no eres el César Peñalosa que nosotros estábamos esperando. Tú eres otra persona. Tú no eres esa persona que nosotros conocemos. Y yo simplemente le dije, bueno, la verdad no lo sé. Lo único que sé es que ahora soy cristiano y que he recibido a Cristo en mi corazón. Ah, ahora entendemos por qué has cambiado. ¿Entiendes? O sea, tú no eres el que cambias. Tú no eres el que decides cambiar. Tú no eres el que estás diciendo, hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar, hoy soy un... No, es Dios el que lo hace. Y quienes dan testimonio de ese cambio no eres tú. Quienes dan testimonio de ese cambio son otros, los que te conocían antes. ¿Entiendes? Entonces nosotros sí queremos cambiar, sí queremos ser otras personas, ¿verdad? Pero dejemos que Dios lo haga. Dejemos que Él lo haga. No consumamos nuestro esfuerzo en decir voy a cambiar. No, consume tu esfuerzo en buscar de Dios, en llenarte de su presencia, en llenarte de su palabra, en vivir, ¿verdad? Y caminar en su palabra. En eso es que tienes que esforzarte, en alimentarte de Él día a día, ¿verdad? Mira, si Él ve lo que hay en tu corazón, si Él ve que tú tienes ese deseo, esa necesidad, Él te va a abrir te va a dar las herramientas, te va a poner a las personas para que te alimenten de lo que tú estás buscando, te va a abrir el internet, te va a abrir los libros, te va a abrir los caminos. Mira, es increíble, es impresionante cómo Dios responde. Pero Él va a responder conforme a los deseos de tu corazón. Conforme a los deseos de tu corazón es que Él va a responder. Porque si tú quieres poquito, Él te va a dar poquito. Pero si tú quieres mucho, Él te va a dar mucho. Mire, mi hermana, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero estudiar en una universidad, pero no tengo plata. Yo quiero estudiar en una universidad lo tuyo, pero no tengo cómo hacerlo porque yo tengo que trabajar. Soy padre de familia, no puedo meterme a un seminario 4 años y dedicarme a eso porque yo ya soy un hombre adulto, yo tengo que trabajar, tengo hijos. ¿Cómo hago? Yo deseo eso, Señor. Y yo empecé a meterme al internet y empecé a inscribirme en este lugar, a inscribirme en el otro lugar. Yo no sé cómo, pero yo llegaba a todas las páginas de internet que tenían relación con el mundo cristiano. Se me abrían solas, las encontraba con facilidad. Hice estudios bíblicos, hice estudios por aquí, buscaba siempre instruirme yo no he gastado un solo sol no he gastado, ¿verdad? En mi conocimiento del Señor, nada, ni un sol.
Lo único que he hecho es comprar libros y los he guardado por ahí. Hay muchos libros que tengo que no los he leído, pero en mi instrucción para el Señor no he gastado un sol, y Él me ha instruido. Por último, un buen día, ¿verdad?, apareció en mi Facebook una invitación para optar por una beca en un instituto americano de cristianos, bautistas, ¿verdad?, para prepararse para el ministerio, para pastores. Y yo me inscribí, y resulta que ahí no tenías que pagar, que era gratuito, ¿verdad?, que era un movimiento internacional de gente de mucho dinero que querían ayudar a personas como yo, hombres de Dios, que no habían tenido la oportunidad de ir a un seminario porque tenían problemas de esa naturaleza. Imagínate cómo es Dios, que me puso en un lugar que estaba donde yo encajaba perfectamente. Entonces me inscribí y hice 3 meses, 120 días, hice un curso preparatorio para ver si yo realmente tenía llamado o no. Y después que yo aprobé, entré a estudiar. Y he estudiado, llevo más de 2 años estudiando ahí, y gratis, no he pagado ni un sol, ¿verdad? Y he recibido una bendición de Dios importante. Y les quiero decir algo, mis hermanos, si yo lo estoy mencionando es porque eso también es para ustedes, para cualquiera de ustedes que esté interesado en hacer un estudio más profundo, en avanzar más, que tenga un llamado pastoral, un llamado ministerial. Yo les puedo facilitar el link para que ustedes también se inscriban y estudien lo mismo que estoy estudiando yo. Lo que yo estoy haciendo no es nada especial, ni es nada diferente a lo que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Si Dios nos ha llamado para un ministerio, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y sí, hay que leer bastante, sí, hay que leer, como todo, ¿no? O sea, como le decía a una hermana que me decía, no, porque tú sabes que yo para predicar tengo que tener el Espíritu Santo me tiene que hablar, y a mí el Espíritu Santo me dice lo que tengo que decir, ¿verdad? Y Él, tú sabes que a veces me cambia la palabra en el momento, y yo digo, wow, yo no, le digo yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo que me da la inspiración para hablar. Pero no es así, o sea, no es algo, no, o sea, no es que yo me voy a parar irresponsablemente delante de ustedes sin haber estudiado nada, sin haber investigado nada, sin haber pedido dirección del Señor, ¿verdad? Porque yo le oro al Señor qué es lo que voy a hablar. Y yo ya el día miércoles, yo ya tengo la palabra del domingo. Ya el miércoles la tengo. Yo no puedo tener la palabra del domingo. O sea, salvo situaciones extremas. Yo he tenido yo he tenido la palabra lista desde el miércoles, y voy viéndola, voy revisando, voy pidiéndole al Señor consejo, voy orando, y cuando oro hablo con Dios de lo que voy a hablar, ¿verdad? Pero me ha pasado, y algunas veces me ha pasado, que el mismo sábado, un día antes, el Señor me ha empezado a inquietar con otro mensaje, y he tenido que salir corriendo a sentarme a la computadora a empezar a preparar el mensaje. No es que porque el Señor me cambió a mí el mensaje, yo voy a pararme delante de ustedes y hablar, a ver Espíritu Santo, ¿qué digo ahora? No, el Espíritu Santo me va a inspirar, pero o sea, Él también me manda a prepararme. Por eso Él nos manda a estudiar en los seminarios, en los institutos. En los institutos nos dan técnicas para preparar sermones, nos dan una estructura, hay una estructura, ¿verdad?, donde tú tienes que poner el tema, el texto, el contenido,
el propósito, ¿verdad? La idea principal, la introducción, el desarrollo y conclusión. O sea, tú tienes que estructurar una palabra. Tú no puedes venir y hablarle a los hijos de Dios de una manera irresponsable, ¿no? Entonces, a eso se refería aquí, ¿no? O sea, mira cómo le voltea toda la teología, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al tema, ¿verdad? Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Nicodemo había manifestado una perplejidad ante la enseñanza, ¿verdad?, del nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿no? Jesús afirmaba nuevamente esta realidad por medio de una ilustración. La obra del Espíritu es comparada con los movimientos del viento, ¿verdad? Lo que quiere decir que la operación del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas de una manera tan misteriosa, ¿verdad?, que no la podemos ver. Así como no podemos ver el viento, nosotros no podemos ver cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Ni a dónde va, ni a dónde viene, ¿no? Y mira, mi hermano, hay mucha polémica, y eso lo puedes constatar cuando tú estás revisando varios estudios bíblicos. Cuando tú investigas varios estudios bíblicos, ¿verdad? Porque uno tiene que nutrirse de estudios bíblicos, ¿verdad? De interpretaciones, de estudios de versículos, ¿verdad? De que sobre que si Dios me habló, toda esa persona, no, que Dios me dijo esto, no, que Dios me habló y Dios me dijo aquello o esto que el otro, ¿verdad? Mira, eso no está así, porque no es tan sencillo decir, oye, Dios me habló. Sí, Dios te puede hablar. Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios te puede hablar a través de la oración, ¿verdad? Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tú oraste, le pediste dirección al Señor, le pediste consejo. La recomendación es que después que oras, lee la palabra de Dios. Después que oraste, lee la palabra de Dios, que seguramente Dios te puede dar respuesta a través de la palabra. Quizás no la leas en el momento que terminas de orar, pero si en el transcurso del día lees, tú vas a ver, y seguramente ustedes ya han tenido alguna experiencia de ese tipo, que han leído y tú dices, oye, esto era lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y así sucede, ¿verdad? Entonces, esos tipos que dicen, no, que Dios me habla aquí, Dios me habla allá, oye, hay que ponerlo en duda, ¿no? Dios sí nos ha hablado, pero Él ya nos habló aquí. Aquí Él ya nos habló, Él ya nos dijo ya que era lo que Él quería. Él ya nos lo dijo. Cualquier otra cosa puede ser alguna indicación, alguna dirección, ¿no? Pero lo que realmente Él nos ha querido hablar, nos ha querido decir, ya nos lo dijo aquí. Ya nos lo dijo aquí. Y es así, ¿ok? ¿No? Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cuántas veces nuestras ideas religiosas preconcebidas nos impiden aceptar la verdad de Dios, ¿verdad? Hemos crecido en una sociedad donde nos han querido imponer pensamientos religiosos, ¿verdad? Generalmente, bueno, yo recibí a Cristo ya adulto, ¿verdad? O sea, yo he tenido un concepto religioso por muchos años equivocado, ¿verdad? No sé a qué edad ustedes recibieron a Cristo, pero muchos de nosotros, antes de recibir a Cristo, hemos sido bombardeados con pensamientos religiosos de otras religiones, ¿verdad? Entonces, eso a veces nos dificulta a nosotros poder realmente asimilar la palabra de Dios, poder recibir la palabra de Dios como debe de ser. Y debemos estar conscientes de eso. ¿Para qué? Porque cuando estamos conscientes de eso, podemos tener más apertura en lo que queremos hacer, en lo que queremos estudiar, ¿verdad? Lo más grave del asunto, ¿verdad?, es que si Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía esto, ¿cómo estaría el resto del pueblo? Si Nicodemo, siendo un number one, vamos a decirlo así, en la palabra de Dios, no podía entender, ¿verdad?,
sobre el Espíritu de Dios, ¿cómo lo va a entender alguien de la calle? Igual nos pasa a nosotros. Igual nos pasa a nosotros. Si nosotros que conocemos la palabra de Dios, que estamos preocupados por estudiar la palabra de Dios, que estamos aquí atentos, escuchando el mensaje de Dios, muchas veces nos cuesta entender cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo se manifiesta Dios en nosotros, cómo podemos nosotros, a ver, por ejemplo, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Alguno de ustedes cuando está en la calle, cuando está transitando, ve la presencia de Dios? ¿Ves la presencia de Dios? Tú puedes darte cuenta cuando Dios está obrando en medio de ti cuando andas por ahí. ¿Ah? ¿Entiendes? Eso tienes que llegar, o sea, eso es lo que tú tienes que lograr. Que cuando tú estés en algún lugar, tú veas cómo Dios está obrando, cómo está operando, y tú te maravillas, digo, wow, Señor, ese eres tú, porque no hay otro que pueda hacer esto, ¿verdad? No hay otro, definitivamente no hay otro. Cuando tú llegas a un lugar que todo el mundo te dice, no, eso es difícil, ahí no te hacen caso, ahí nadie te atiende, ahí no vas a lograr nada, ahí te vas a estar todo el día haciendo trámite y vas a perder tu tiempo. Y agarras, tú vas y te sale una persona que ni te conoce y te mira y tú le dices para lo que tú vienes y el tipo te lleva de la mano y te hace todo. Y en una hora saliste con todo y la gente haciendo unas colas interminables ahí. A mí me ha pasado. Y yo lo único que le he dicho, gracias Señor, porque eres tú, ¿verdad? El que pones gracia en mi corazón. Y tú abres las puertas, ¿verdad? Cuando Dios te abre las puertas, nadie las puede cerrar. Nadie. Y tú ves la obra de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Empiezas a entender. Y era algo que Nicodemo no podía entender, ¿verdad? Él no podía entender eso, no podía entender cómo obra Dios, cómo obra el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces aquí vuelvo y le dice, ¿no? Y lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, ¿no? Ante la incredulidad de Nicodemo, Jesús afirma que las verdades que ha tratado de hacerle comprender no son el resultado de suposiciones o especulaciones, sino que provienen de una estrecha comunión del Padre. Jesús era Dios hecho carne, hecho hombre, ¿verdad? Jesús estaba diciéndole que lo que él estaba hablando venía de Dios. Y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros leemos aquí viene de Dios. Es Dios hablándonos, ¿verdad? Nosotros no podemos ver la palabra de Dios como un libro, como una lectura. Nosotros tenemos que verlo. 9:28. Nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? Como que es Dios el que está hablando. Sí, amén. Ok, es un libro, sí, es un libro bonito. De repente el de ustedes es más bonito, o las letras son más grandes, o lo tienen nuevecito, no sé, ¿no? Pero cuando yo veo esto, cuando yo leo, yo estoy atento a Dios. Yo estoy esperando qué Dios me va a decir. Yo no estoy leyendo por leer. Si voy a leer por leer, mejor no leo nada. ¿Verdad? Si voy a leer por leer, no leo nada. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios es porque estoy buscando algo de Él. Porque estoy esperando que Él me diga algo, que Él me dé dirección, que Él me dé consuelo, me traiga esperanza. Claro, expectante, ¿verdad? Que me dé sabiduría. ¿Verdad? Él me la va a dar, porque Él sabe para qué estoy yendo para acá, Él sabe para qué vengo, ¿entiendes? Él te la da. Entonces Jesús le dice, si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera cosas celestiales? Entonces, si nosotros no creemos en lo que está aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a creer en lo que está detrás de la palabra? Porque déjame decirte, ¿verdad? Que
muchas veces cuando tú lees la palabra de Dios, el mensaje que Dios te da va mucho más allá de lo que está escrito en blanco y negro. A mí me ha pasado. Yo leo algo, leo un pasaje y mi mente se va, lejísimo. Mucho más allá de lo que estoy leyendo allá. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a moverme, a redarguirme, me empieza a mostrarme una película de las cosas, ¿verdad? Empieza a confrontarme a mí con lo que Él está diciendo, me pone de cara a Él, ¿verdad? Me confronta, me muestra. Muchas veces estoy orando y me empiezan a venir todas las cosas malas que he hecho y wow, es una cosa impresionante. O sea, por eso es una palabra viva, porque ella te va a hablar en el corazón, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Te va a hablar en el corazón. No solamente te vas a limitar a leer 4 líneas, no, 4 líneas pueden durar media hora hablándote del Señor en el corazón. Esas 4 líneas se convierten, creo que en media Biblia. Wow, es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, si queremos nosotros, ¿verdad?, ir más allá, como dice aquí, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Nosotros no nos vamos a conformar con cosas terrenales, mis hermanos. Nosotros tenemos que buscar las cosas celestiales, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene que glorificarse y obrar en nuestras vidas. ¿Cierto? ¿Sí o no, mis hermanos? Cierto, amén. Claro. Entonces tenemos que no podemos ser como Nicodemo. No podemos ser como él. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí le está diciendo claramente Jesús, ¿verdad? De que Él es Dios. Que Él es Dios. Y que Él está diciendo las cosas de Dios. Pero para Él era difícil de creer, pues ¿cómo va a creer Él eso, no? Y aquí dice, como Moisés lo levantó de la serpiente en el desierto, ¿a qué se refería? ¿Por qué les hace esa analogía? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes leyeron Éxodos o Números, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba pecando y Dios, para hacer juicio, les mandó unas serpientes y las serpientes los estaban matando a ellos? ¿Qué fue? Y ellos se arrepintieron y ellos empezaron a orarle a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dios le instruyó a Moisés, y le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una estaca. Y todo aquel que se arrepintiera, mirara la serpiente en la estaca y sanaría y no moriría. Así le dice Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que así como aquella época los hijos de Abraham tuvieron salvación cuando colocaron su mirada a la estaca de la serpiente, así mismo el Hijo del Hombre en la cruz traería la salvación. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Que nuestra salvación la íbamos a tener en la cruz de Cristo. Que nosotros colocáramos nuestra mirada a la cruz de Cristo, que era el único que nos iba a traer la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Voy a concluir, ¿verdad? Porque veo que ya, llevamos más tiempo del que corresponde. El Zoom está siendo muy generoso con nosotros, ¿no? Ok, dice aquí, voy a leer esta parte de aquí para finalizar. Dice así, ¿no? ¿En qué consiste esta vida que es descrita como la eterna? Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando, mis hermanos? La salvación y la vida eterna, ¿cierto? ¿En qué consiste la vida eterna? Esa vida que Jesús nos está prometiendo,
y que empieza desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento el reino de Dios viene a nuestras vidas y empezamos a vivir la vida eterna. ¿Pero en qué consiste? Dice así: se trata de una vida sin fin, que comienza ahora y dura para siempre. Pero no solo se refiere a una duración de la vida, sino también a su calidad. O sea, no es solamente que la vida eterna es porque vamos a durar infinitamente, sino la calidad de vida que vamos a tener. Una vida completamente diferente, ¿no? Una vida ajena a las condiciones de espacio y tiempo que ahora tenemos, imagínense, ¿no? Y que además participa de la naturaleza de Dios. Vamos a participar de su naturaleza. En cierto sentido es equivalente a la expresión que Jesús utilizó anteriormente, entrar al reino de Dios. O sea, mis hermanos, nosotros ya estamos viviendo una calidad de vida diferente, ¿verdad? Ya estamos viviendo en la naturaleza de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, vamos a orar entonces para cerrar esta palabra y darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado hoy. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos, mis hermanos. Padre amado, Señor, gracias, Padre. Gracias te damos porque nos muestras cómo es que nosotros debemos recibirte, Señor. Cómo podemos entrar a tu reino, Señor. Trae arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Queremos disfrutar de tu vida eterna, Señor. Queremos disfrutar de esa vida sin espacio, ¿verdad? Con una calidad de vida diferente, Señor. Gracias por ese mensaje que nos has dado ahora, Señor. Trae ese entendimiento verdadero, Padre. Guíanos por el camino correcto, Señor. Te damos gracias por mis hermanos, Señor, que con mucho amor están buscando de ti, Señor, con esa sed, sedientos de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vas a hablar tú, mi amor. Amén, mis hermanos. Sí. Virginia, ¿quiere decirle algo? Sí. Bueno, mis hermanos, hola, ya quería decirles lo siguiente,